Buenas tardes en este caso. Nos sentimos contentos todos de estar aquí reunidos otra vez. Ya este es el 19º Filocafé. Prontamente se va a cumplir el Filocafé número 20. Y obviamente nosotros hemos estado disertando muchísimas informaciones y hemos estado destacando muchos puntos de discusión que han sido notablemente interesantes. Desde hablar del hombre mediocre de José Ingenieros en nuestro primer Filocafé, hasta desarrollar el tema del análisis comparativo de los sistemas religiosos en base a su ética filosófica, y el día de hoy hablar de cómo estas perspectivas ético-religiosas pueden lograr el desarrollo o el atraso de una nación. Creo que, sin lugar a dudas, los Filocafés se vuelven cada día mucho más interesantes y tienen siempre buenas noticias. Una de esas buenas noticias es que, si Dios lo permite, estaremos prontamente estrenando una revista con artículos escritos por los estudiantes sobre filosofía. Artículos muy buenos están por ahí destilándose y solamente estamos esperando que se cumpla el cúmulo de estudiantes que tienen que entregar sus artículos para que puedan ser expuestos directamente en la primera revista de filosofía de la Universidad Nacional Evangélica, que, dicho sea de paso, se le está discutiendo el nombre y se ha pensado colocarle un nombre tan exótico como la Gaceta Filosófica. Bueno, sin más preámbulo, creo que nosotros debemos orar y vamos a darle una oportunidad a una de nuestras queridas y estimadas colegas en este trabajo del Filocafé, Natividad Soribel, que se ponga de pie y nos dirija en oración. Buenas tardes. Vamos a orar, a presentar a Dios este Filocafé. Amén. Padre, Dios poderoso, en esta hora, Señor, estamos en este lugar y estamos con un propósito. El propósito es de aprender, de ensanchar nuestros conocimientos. Te pedimos que seas tú dirigiendo cada persona que va a hablar en esta tarde, que traiga una palabra, que seas de beneficio para cada uno de nosotros. Te vamos a pedir sabiduría para cada uno, que seas tú, oh Dios, tomando el control de todo. Te lo pedimos. Bueno, para hacer un recordatorio directo de qué fue lo que nosotros dijimos en los últimos 2 Filocafés, es necesario destacar que hemos estado desarrollando el tema que ustedes tienen en su hoja. Filosofía comparada de la ética religiosa. Es un tema que nos ha estado devanando el cerebro durante ya 2 meses. En el primer mes discutimos lo que significaba la idea de ética y cómo la ética se emparenta con la filosofía, y después de ahí entonces pasamos a abordar el pensamiento ético comparativo de cada uno de los sistemas religiosos que están trazados en esa página, desde el hinduismo, pasando por el budismo, por el islamismo y por el judaísmo, hasta llegar al cristianismo. Vimos directamente qué concepción de Dios tenían los hindúes y tenían los budistas, qué concepción de Dios tenían los islámicos y los judíos, y qué concepción de Dios tiene el cristianismo. Llegamos a la conclusión que la concepción de Dios del cristianismo es superior, por la idea de que nos habla de un monoteísmo inclusivo, en el que se ve a un solo Dios, que se hace llamar a sí mismo Dios de todas las naciones, no solamente del pueblo de Israel. Un Dios que incluye a todos los pueblos para que le adoren. En ese sentido, es necesario que, habiendo discutido el tema de la concepción de Dios en estos sistemas religiosos, pasemos al último punto. El último punto está enfocado en ver la concepción que las religiones que están trazadas en este cuadro tienen con respecto al ser, al mundo y al prójimo, para ver cómo impactan sociológicamente a las culturas. Para ello vamos a permitir a una hermosa y radiante joven estudiante de filosofía que va a darnos el preámbulo de esta presentación
antes de pasar a la discusión y la moderación de la discusión. Randy Yelitza está encargada de esta parte. Buenas tardes. Ya todos sabemos que con ética eso se refiere a lo que son las costumbres y los principios de una religión. Las implicaciones éticas en las religiones y cómo influyen en sus seguidores. Ya sabemos que en el mundo existen numerosas religiones, pero aquí las cinco principales, como dijo Néstor: hinduismo, budismo, islamismo, judaísmo y cristianismo. En ese mismo orden empezaré con el hinduismo, que es la religión predominante en la India. Su sistema de creencias basado en la adoración y veneración de múltiples dioses, y cuando digo múltiples dioses me refiero a millones, uno para cada cosa. En el hinduismo las personas básicamente están obligadas a adorar múltiples deidades, porque de no ser así podrían surgir conflictos, según ellos, cósmicos, hambres, guerras, infertilidad, en muchos casos, y un sinnúmero de penurias. En otras palabras, viven bajo la constante amenaza de sus dioses, quienes determinan su destino a su antojo. El hinduismo profesa que cada vez que una persona muere, reencarna en otra o en un animal, lo cual es como una especie de círculo de condena eterna. Esto es lo que llamamos terror politeísta. Por otra parte, en el budismo, la religión y estilo de vida que profesa su figura principal, Siddhartha Gautama, mejor conocido como Buda, está lo que es la extinción agnóstica, que quiere decir que está totalmente descartada la idea de que exista cualquier deidad divina. Para ellos Dios no existe. El budismo también profesa que el hombre debe vivir sin emociones y sin deseos, porque eso es un acto egoísta. Es una religión que insta a dejar todo atrás para seguir el camino de la iluminación. También tenemos lo que es el islamismo, cuya figura principal es Mahoma, su profeta. Su dios es Alá, según ellos es Dios. Es una religión monoteísta, o más bien terror monoteísta, ya que sus seguidores tienen de infieles y traidores a todos aquellos que no sigan su fe. Es una religión que más que profesar esa rigurosa doctrina, infunde miedo. Esta religión cree en lo que llamamos la yihad, ellos llaman la yihad, o guerra santa, instruyendo a sus seguidores para que sean partícipes de ello. Incluso dentro de esa religión existe el miedo, entre ellos mismos se infunden miedo. Está el judaísmo, que es una religión monoteísta con una historia impresionante que empieza en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Hasta el día de hoy es una religión que sigue la ley de Moisés y es monoteísta exclusiva. ¿Por qué? Porque declaran ellos que Dios es solo de ellos, solamente de ellos, y que los gentiles no tienen salvación a menos que se conviertan a la fe judía. Y por último, pero no menos importante, el cristianismo, cuya figura sublime principal es Jesucristo, Hijo de Dios y el Padre. Es una religión monoteísta inclusiva, lo que quiere decir que está abierta a recibir a todos los que vengan a ella, a Cristo, sin importar su condición económica, social, etc. Se profesa el amor, la misericordia, la piedad, el perdón y la salvación para que todos los que acepten a Jesucristo como Salvador. Después de haber sido introducidos en este breve preámbulo que nos sirve de recordatorio de lo que se dijo en el filocafé anterior, vamos obviamente a dar paso a la discusión de lo que nos resta. Y en este sentido vamos a llamar a una persona que nos va a dirigir en la moderación de la discusión y que siempre ha estado con nosotros dirigiéndola, Juan G. Hernández, que obviamente va a encargarse de moderar la discusión en base al tema del ser, del mundo y del prójimo, enfocándonos en el tema central de este filocafé, que es prácticamente cómo estas cosmovisiones religiosas impactan positiva y negativamente a sus diferentes culturas. Por favor. Un cordial y afectuoso saludo a todos los presentes. Es siempre un placer y sobre todo un gozo estar en un filocafé más. Y ya que esto se ha convertido en una cultura
del Filocafé. Ya entre los estudiantes esto se ha vuelto más, porque se nos acusó de que se iba a volver una moda, y más que una moda, se ha convertido en una cultura. Ya vemos a estudiantes en los pasillos hablando de filosofía, vemos estudiantes en el aula proponiendo temas filosóficos e incluso proponiendo temas para el Filocafé, que es lo más interesante que ha hecho y que ha aportado este minúsculo movimiento que con la gracia de Dios ha crecido y seguirá creciendo. Con eso en mente, veamos el ser. Hay una palabra que en filosofía es una de las palabras más importantes que nosotros podamos estudiar y es el onto. ¿Cuántos saben eso? Excelente. ¿Qué es el onto? El ser, pero un poquito más allá. Es algo un chin más para allá. La esencia. Va adentro. Es uno de los elementos. Esa es una de las cosas que he visto que nuestros estudiantes, y no solamente los de esta academia, sino los de toda nuestra amada República Dominicana, y es que no tenemos o no hemos desarrollado la capacidad de abstracción, o sea, de desarrollar un pensamiento abstracto. Nosotros no dominamos conceptos, lamentablemente, pero para eso es que hemos ideado círculos como estos, donde esa capacidad puede irse despertando. Onto. De ahí que una de las ramas de la filosofía sea la ontología, que como bien dijiste es el estudio del ser en cuanto ser y en cuanto no ser. Eso abarca la totalidad tanto del ser humano, su pensamiento, sus emociones y todas sus manifestaciones. Lo que hace que nuestro estudio vaya mucho más allá, porque cuando a eso tú le agregas ética y sobre todo le agregas una ética destilada desde nuestros recursos religiosos, eso nos dice, como bien diría Max Weber, que el motor de los pueblos no es la economía, como diría Marx, sino la religión. Y eso está abierto a discusión. ¿Quiénes tienen una idea un poco contraria o aportarle a esa idea? La cual, de antemano, a mí me gustaría decirle que yo la comparto con el señor Weber. ¿Alguien más? ¿Cómo será que la religión puede ser el motor de un pueblo? Si obviamente las perspectivas religiosas lo que hacen es que se creen divisiones dentro de la estructura social. Y si una estructura social se divide, ¿cómo puede progresar? Esa pregunta la podemos contestar con otra, al puro estilo de Sócrates. ¿Las paredes unen o dividen un edificio? Lo unen y lo dividen. Exactamente. Lo mismo pasa con la religión. La religión segmenta la sociedad, pero al mismo tiempo la unifica en una sola expresión de fe. Y es lo que hemos visto a lo largo de toda la historia del desarrollo humano. De hecho, la gran lumbrera de la expresión del cristianismo llamado Reforma, que por cierto en este año se cumplen sus 500 años, y como que hemos bajado un poco la guardia promulgando esa bandera de la Reforma. La Reforma nos dio la herencia y ha construido nuestra sociedad occidental. Sí, es cierto, nuestra sociedad occidental moderna está vuelta a un fiasco, pero eso no es culpa de la Reforma, eso es culpa de lo que hicimos con la herencia que nos dejó la Reforma. Así como un hijo destruye la herencia de millones que le dejaron sus abuelos o su padre, asimismo hemos destruido esa herencia que nos ha dejado la Reforma. De hecho, el pensamiento político, la democracia tal y como nosotros la conocemos en los libros, no en las urnas, fue ideada por la Reforma protestante. El seguro social, eso fue propuesto por Martín Lutero. El sistema educativo, la medicina para todos.
la educación superior abierta para cada uno de nosotros. Inclusive. E inclusivista. Qué bien que lo dices. Eso fue una herencia de la Reforma. Vemos a la religión manifestándose en pos del beneficio de la sociedad. Mientras que los sistemas económicos lo que hacen es que nos hacen consumir y más que producir nos vuelven parásitos de la naturaleza, como hemos visto el calentamiento global y el consumo de los recursos naturales que tenemos hasta hoy. Claro está, el ser humano es un ente completo, o sea, el ser humano es un todo. El ser humano es económico, el ser humano es religioso, el ser humano es racional, el ser humano es emocional. Eso es lo que lo hace hondo. Eso es lo que lo hace hondo, ahí es donde quería llegar. Porque hondo tiene que ver con la integración de todas las esferas, de donde viene la idea de ente. El ente en español, que sería una traducción mucho más literal de la palabra hondo. En ese sentido, el ente involucra lo interno y lo externo del sujeto. En ese caso, estamos hablando del ser en su esencia y en sus accidentes. Excelente aporte. Yo quisiera escuchar la voz de una mujer, de una fémina. Como que se está volviendo un moro. Sí. Mucho grande. Quisiera escuchar el aporte de una fémina. Sí, digamos. A propósito de cómo influyen las religiones en los países, no siempre tienen un impacto positivo, dependiendo, claro, de la religión que sea. Ya nosotros sabemos que los países donde el cristianismo Ha calado, han sido países prósperos, han sido países bien estructurados, con un sistema de gobierno, un sistema de todo en general bien estructurado. Pero hay países, como la India, por ejemplo, con el hinduismo, que como bien dijo Néstor en el Filocafé pasado, tiene como 4.000 años, ¿verdad que sí? Que no tienen como esa organización como país. Y hay un desorden allá, entonces... Bueno, ha habido un desarrollo, no podemos negarlo, en esos países donde tienen otro sistema religioso, pero ha sido un desarrollo muy lento en comparación con el desarrollo que ha tenido Occidente. De hecho, en evangelismo hay un término que es la ventana 1040, que es esa ventana del mundo donde están los grandes bloques religiosos de islamismo y budismo, donde vemos que de 8 de cada 10 personas son analfabetos. De que esa misma 8 personas de cada 10 viven con menos de $2 al año. Al año. Sí, al año. Entonces, estamos viendo que es un desarrollo que todavía esas personas se quedaron en una cápsula del tiempo en el siglo XIX. Y cuidado, siglo XVIII. Ahora bien, vemos en todo este análisis que verdaderamente hay una relación entre una buena teología o una buena religión, una religión que le aporta a la sociedad y una religión que consume una sociedad. Y eso en sociología se le llamaría una anomia. Una anomia social se define como un fenómeno que en vez de preservar las estructuras sociales establecidas, las quiere destruir o las denigra. Y precisamente eso es lo que hace el cristianismo. El cristianismo preserva y promueve las estructuras sociales bien definidas y claras, el rol matrimonial, el rol del Estado, y así sucesivamente, que todo eso son manifestaciones del ser, y cómo ese ser toca a otras personas, porque nosotros somos seres sociales. Ejemplo, como bien dijiste en tu ponencia,
el budismo se centra mucho en un individualismo malsano, porque tú debes primero de dejar de sentir toda emoción. Vemos que ahí es un ataque directo al onto, porque ahí ya el ser humano no sería una totalidad. Primero hay que dejar de sentir afecto. Cualquier manifestación de afecto o emoción debe ser suprimida. Por eso sus largos retiros, sus largas jornadas de ayunos y de meditación suntuosa dentro de un monasterio. Que tiene como objetivo la extinción óntica. Ahí está el punto. La extinción óntica. Dejar de ser, porque eso es lo que es salir del karma, salir de la rueda del karma para llegar al nirvana. El dejar de ser, el dejar de existir. ¡Wow! ¡Qué emoción! No tiene emoción. ¡Wow! ¡Qué grata esperanza nos tiene el budismo! Ahora, cuando lo comparas con el Islam, la cosa cambia un poco. Porque en el Islam, lo que se nos promete, a aquellos que muramos por la propagación en una guerra del territorio de Alá, allá en ese paraíso nos esperarán 10 vírgenes y comida. ¿Sí? Lo que ocurre directamente con la idea del ser, tanto en el hinduismo como en el budismo y en el islam, es que el ser, que es la materia prima para la cual se construye toda filosofía, puesto que toda filosofía es el estudio del ser en cuanto ser y en cuanto a no ser. En este caso, aquí, en esta perspectiva del ser, es donde encontramos la perspectiva filosófica de cada una de estas religiones. Vemos que en el hinduismo la idea del ser se diluye con el concepto de Dios. Es decir, para el hinduista, el ser humano o el ser mismo es divino. Por lo tanto, cada uno de nosotros tiene un Dios escondido dentro, que sería la idea del hinduismo. Mientras que en el budismo la idea del ser desaparece. Hay que extinguir al ser, hacer una extinción óntica. Algo parecido ocurre con el Islam. En el Islam no se extingue el ser, pero se diluye. Se diluye porque se confunde con la comunidad. En el hinduismo el ser se diluye o se confunde con el ser divino. Pero en el Islam el ser deja de existir porque se convierte más en una comunidad. De ahí que el concepto de la Umma, que es uno de los conceptos básicos dentro del Islam, la idea de vivir en comunidad es principal para ellos. No existe cierta concepción de individualismo y de que las personas deben progresar por sí mismas, eso no existe, porque la idea del progreso debe medirse en base a la comunidad. La comunidad es la que prima por encima del individuo. De ahí que en el hinduismo no exista la idea del ser, tampoco existe la idea del ser en el budismo, pero en el Islam la idea del ser desaparece para darle paso a la comunidad. Y con ese punto entonces es imposible desarrollar una filosofía acabada desde una religión que confunde el ser con la comunidad misma. Ante toda esta amalgama de religiones, Nietzsche diría es que el hombre creó a Dios a su imagen conforme a su semejanza. Sí, Nietzsche. Nietzsche, mi amigo Nietzsche. Así lo diría Nietzsche. El hombre creó a Dios a su imagen conforme a su semejanza. Y déjeme decirle algo, yo nunca he estado más de acuerdo con un ateo. De verdad, porque es cierto, es real. Lo que Nietzsche dijo es real. Si nosotros vemos cada una de estas manifestaciones religiosas, no vemos que es... Lo que vamos a ver, disculpen, es manifestaciones humanas, pero con superpoderes. Ejemplo, los dioses del hinduismo son enfermos sexuales. De hecho, el Kama Sutra es un libro religioso. ¿Cómo los dioses hacen sus cosas?
El Kama Sutra es un manual de cómo tener sexo divino. Al puro estilo. Al puro estilo de los dioses. Al puro estilo de los dioses. Porque los dioses de la India eran depravados. Totalmente depravados. Eran depravados, llegaban incluso a ser homosexuales, los dioses de la India. Lo mismo pasa con los dioses griegos. Vemos que son dioses que vienen de la imagen de un hombre depravado, de un hombre que ha caído desde los más bajos a los más bajos instintos e impulsos de su ser. Lo que quiere decir que es verdad que el hombre inventa dioses a su imagen y semejanza. El problema con la frase es cuando se topa con el Dios de la Biblia. Porque el Dios de la Biblia es 3 veces santo. Así lo dijo el profeta Isaías. Dios es santo, santo, santo. Cuando un judío repetía 3 veces un mismo axioma, quería decir que eso era lo más grande, que viene de lo grande, que era que es de lo grande. A mí me gusta tomar como ejemplo el comentarista de pelota cuando dice, ahí va un patazo grande, grande, grande. Así mismo, así de dimensión, es lo que quiere decir Isaías cuando redacta eso. Entonces, ¿cómo un ser totalmente depravado como somos cada uno de los que estamos aquí dentro, y como es cada uno de los miembros de la raza humana, vamos a concebir la idea de un Dios santo? Es imposible. Que es la suma de todas las perfecciones morales. ¿Cómo es posible que una mente finita pueda lograr la concepción de un Dios infinito? Eso es lo que hace real al Dios de la Biblia. Su inmensidad, su santidad. Y precisamente su santidad es lo que produce ética. Por eso se le llama un monoteísmo ético. Es un Dios santo que demanda algo del individuo. Demanda una respuesta moral. Y ahí encontramos la verdadera relación del ser. Y ahí tengo que citar a Agustín de Hipona. Dios, nos creaste para ti, jamás hallaremos descanso hasta que no nos encontremos en ti. Pero yo no estoy predicando, sino que estamos en una tertulia. ¿Alguien? Yo pienso que aún los que nos han enseñado el Evangelio nos han creado una forma a nosotros de limitar a Dios a nuestra propia mentalidad finita también. O sea, aún dentro del cristianismo, yo pienso que se nos ha enseñado, porque se nos ha enseñado, ¿verdad?, a limitar a Dios. O sea, a no ver a Dios infinito, sino finito, porque nuestra mente lo pone de esa forma, de esa manera. Muy buen aporte. De hecho, una de las materias más descuidadas desde el púlpito cristiano es la teología propia. Son muy pocos los sermones que se observan o que se escuchan acerca de la santidad de Dios, la fidelidad de Dios, la inmanencia y trascendencia de Dios, que son tópicos que yo les recomiendo. Es más, lo voy a decir aquí y lo voy a anunciar, porque ya lo veo como una necesidad. Vamos a ver si pronto vamos a fijar fecha para hacer un té o café, donde todas esas inquietudes se pongan en la palestra y se discutan con personas acabadas en la materia. ¿Les parece bien? Sí, muy bueno. ¿Apoyarían? Sí. De hecho, que sería el hijo necesario de este Filo Café. Un punto importante también que hay que destacar es que la concepción que le da progreso a una nación prácticamente nace de la idea del individuo. Una nación que ha desarrollado una clara concepción del individuo es una nación que va a progresar en términos sociales, porque el individuo es el que forma la sociedad. Es increíble que la idea del individuo no aparece ni en el hinduismo, ni en el budismo, ni en el islam.
ni siquiera en el judaísmo. Aparece en el judaísmo, pero la idea del individuo en el judaísmo es exclusiva. Es decir, individuo es solo el judío, por el hecho de que el prójimo de un judío Es es otro otro judío. Por lo tanto, el énfasis del judaísmo claramente Es está más en comunal. excluir a los demás para incluirse a ellos mismos. Y es ahí donde nace prácticamente la idea del cristianismo, puesto que en el cristianismo sí aparece la idea del individuo, pero el individuo en el cristianismo es un individuo inclusivista, es decir, se incluye no solo al judío, sino también al griego. Una de las frases más interesantes de Romanos es: la salvación ha sido ofrecida al judío primeramente, así como también al griego. En ese momento, cuando la Biblia hace la distinción entre judíos y griegos y los incluye en el plan de la salvación, el cristianismo está promoviendo un desarrollo social de todas las naciones, porque está diciendo que en todas las naciones debe existir la idea de individualidad, y el concepto de individualidad es el que nos lleva a la libertad de cultos, la libertad de expresión, que son elementos que caracterizan a las naciones desarrolladas. Sí. La libertad de culto y la libertad de expresión nacen de una correcta concepción del individuo, porque es el individuo quien tiene la libertad de culto y es el individuo que tiene la libertad de expresión. Por esa razón, la idea de derechos nace dentro de culturas que tenían un trasfondo judeo-cristiano, como pasaba con las naciones europeas, que fueron las primeras en proclamar una declaración de derechos. Un ejemplo que a mí me gusta más mucho es Suiza. En la Suprema Corte de Suiza hay el símbolo de la justicia es muy diferente al nuestro. Nuestro símbolo de justicia, ya que estamos en ética, que bien, es una mujer, una dama, con una espada. ¿Hacia qué lado? Hacia abajo. No, perdón, hacia arriba. Y con una venda en los ojos y una balanza. Entonces la justicia sería ciega. Pero para curiosamente, para los ginebrinos, los suizos, ellos idealizaron la justicia de una manera muy diferente. Para el símbolo de la justicia no tiene una venda, todo lo contrario, tiene ojos, y unos ojos bien abiertos. Y su espada no está hacia arriba, sino hacia abajo, apuntando hacia un libro. ¿Y sabe qué está escrito en el libro? The Vox Dei. En latín. La La voz de Dios, Dios. me imagino. Tienen un cartelón, una pintura de unos 8 metros. Y los jueces, cuando van a audiencia, tienen que pasar por delante de él. Es algo simbólico, es algo por lo que se imprime en tu cabeza de que en realidad la justicia sí tiene ojos, sí tiene los ojos de Dios. Muy diferente a nuestra concepción humanista de la justicia. Porque al estar ciega no ve las cosas, mientras que la justicia de Dios, al ser omnipotente y omnipresente, sí ve todas las cosas y las ve precisamente para eso, para juzgarlas con todo el peso ético. Y esa concepción solamente se encuentra, señores, en el cristianismo. Por eso Rudolf Otto, un especialista en el estudio de la religión comparada, dice: por eso estoy convencido de que si Dios no existiese, deberíamos inventarlo. Y la concepción del mundo que tienen estas religiones, entonces. Si deformamos al ser, también vamos a deformar los contactos que tiene ese ser. Vamos a deformar la sociedad per se. De ahí que por eso hemos venido hablando de que hay religiones que coaccionan el desarrollo social. Pero más que todo, como las religiones, tanto en el hinduismo como en el budismo, tienen un origen de religión iniciática y mistérica, tienen una raíz gnóstica.
Si no me cree a mí, puede consultar con César Vidal, que él sabe más que yo de eso. Ah, sí, vamos a invitarlo. Él sabe más que yo de eso. Pero comparto la tesis del señor Vidal de que comparten una raíz gnóstica. Y el gnosticismo mira la materia como algo malo. Como algo malo. Y por ser malo, entonces no se debe de estudiar. De ahí que vemos que el desarrollo científico en comunidades donde ha calado otro sistema religioso es muy atrasado a como lo han tenido las regiones donde el cristianismo ha calado. Si todos podemos ver en nuestra hoja, vamos a descubrir que uno de los puntos que tienen estas 5 religiones o cantalidad del mundo está trazado directamente. Por ejemplo, vemos que el hinduismo tiene la idea de lo que es la rigidez clasista. ¿Alguien tiene alguna idea de lo que quiere decir rigidez clasista? Por ejemplo, lo que el budismo hace es desarrollar un sistema de castas, donde si tú naces en una casta, tú no puedes hacer absolutamente nada, sino solamente sufrir, para ver si el karma te vomita en una casta un poco superior. De ahí que estudiar no sirve para nada, que tener una actitud emprendedora tampoco sirve para nada. Y por eso se han quedado estancados en ese renglón económico y sobre todo en desarrollo social por debajo de lo que es Occidente. De hecho, la idea de la rigidez clasista nace de la concepción politeísta que tienen. Al tener muchos dioses, cada dios tiene una jerarquía y un dios es superior a otro. Del mismo modo, en la tierra se deben imprimir ese tipo de jerarquías. De ahí que las sociedades politeístas tienden a desarrollar una rigidez clasista, un sistema de castas que es rígido, como dice ahí, por el hecho de que no se puede cambiar. De ahí que el atraso social que tiene la India, por encima de sus adelantos tecnológicos, el atraso social de la India se debe directamente a que no ha podido superar este sistema de castas que obviamente es rígido e inflexible. Y eso con respecto a la concepción del mundo que tienen los hindúes. Los budistas son un poquito más excéntricos, porque el budismo lo que procura no es desarrollar castas, sino aislar a las castas. Que las castas se aíslen en lo que se conoce como el aislamiento comunal, es decir, el que aspira a ser budista se va con un grupo de budistas a una loma o a una montaña a vivir en un monasterio separado del mundo. La idea básica no es afectar al mundo, sino separarse del mundo. De ahí que la propagación del budismo no se dé por causa de los budistas. Los budistas no son los que andan proclamando su mensaje. Son las personas de Occidente que han escuchado hablar sobre el budismo y se han interesado y se están ingresando al mismo. Pero dentro del budismo no existe esta idea de propagar el mensaje, por el hecho de que los budistas lo que tratan es de aislarse en comunidad. Y luego que tú te haces budista, viene la idea de extinguir el yo, salirte de la comunidad y olvidarte incluso de que tienes responsabilidades con tus padres. Tomando en cuenta el desarrollo social, el tema de desarrollo social, y cómo las religiones han influido en el desarrollo social de cada estado del mundo, ¿por qué los estados donde se profesan, dicen profesar lo que es el protestantismo, son aquellos estados donde hay más ateos en el mundo? Y son aquellos estados donde alcanzan el mayor nivel de desarrollo social en el mundo. Estados como los países nórdicos, Canadá, Estados Unidos, Alemania, Inglaterra, son países que son protestantes, presentan los altos niveles de desarrollo social, pero también presentan los altos índices de ateísmo. Son estados que profesan el protestantismo, pero que deben volver al protestantismo. Qué buena observación. De hecho, es un fenómeno que se ha visto desde finales del siglo XX y principios de este siglo XXI. De hecho, y es claramente el desarrollo social que han tenido, debemos de dárselo a la reforma protestante, ya que han abrazado los postulados de la reforma. Ahora bien, también ese desarrollo del ateísmo que ha tenido no es más por la herencia reformada,
sino por el descontento y por el enfriamiento de la iglesia que ha tenido dentro de esas regiones. De hecho, después de la Segunda Guerra Mundial, la teología europea ha dado unos cambios increíbles desde el TI, desde el evolucionismo teísta de Teilhard de Chardin hasta pasar por la neortodoxia de Karl Barth, que es de los pocos movimientos que se pueden entresacar entre los que hubo, o la demitologización de Rudolf Bultmann. Como diría Enrique Santos Discépolo, dejaron la Biblia herida frente a un calefón, porque precisamente hicieron eso, negaron los postulados de la Reforma, de sola Escritura, y cercenaron la Biblia, se podría decir. Y prácticamente están regresando a un proceso de involución. Que ahí Cuando tú rechazas el motor que te ha desarrollado, el proceso de involución tiene que darse inmediatamente. Y ese proceso de involución obviamente no lo vamos a ver nosotros, porque el progreso que ellos alcanzaron gracias a la Reforma tiene 500 años. Para darse un proceso de involución en un país que tiene de progreso 500 años, se necesitan unos 500 años para ver cómo este país se va a ir atrasando y se va a ir atrasando, y lo vemos prácticamente en el decrecimiento demográfico que tiene, y lo vamos a ver prácticamente también en un sinnúmero de elementos que obviamente son indicadores precisamente de su rechazo a lo que les llevó a progresar. De hecho, ya estamos vislumbrando la desilusión de la joya europea que era la Unión Europea. De hecho, Reino Unido ya firmó El 29 de marzo. para salir de la Unión Europea. Y lo mismo, si ganan en las elecciones esta señora de Francia, gracias, varón, Francia. vemos que también vamos a tener otro candidato para salir de la Unión Europea. Ya se habla de Italia. Ya se habla de Italia. Vemos que esa famosa Unión Europea, ese bloque sólido económico, vemos que se está desmoronando precisamente por los indicativos que tenemos acerca del enfriamiento religioso, porque ya no se tiene una sola expresión de fe, que era lo que unía a toda Europa. Ya en los puntos finales debemos destacar algo importante, y es que no solamente vemos que la idea del mundo se diluye en la concepción de religiones como el hinduismo y el budismo. En el Islam existe lo que se llama un rechazo cultural. El programa de expansión islámica proponía la destrucción de la cultura de los pueblos que rodeaban o que ellos podían conquistar. Un ejemplo de rechazo cultural fue la destrucción de la biblioteca de Alejandría, la última destrucción que fue preconizada por un califa, y este califa islámico dijo: si los libros que están en esa biblioteca son contrarios al Corán, no merecen existir. Y si no dicen nada en contra del Corán, ¿para qué los necesitamos? Puesto que con el Corán lo tenemos todo. Y destruyeron las bibliotecas más antiguas y con ello todo el saber cultural del pasado, porque dentro del movimiento islámico y dentro de la religión islámica, el mundo como tal es un mundo malo e impío, es un mundo infiel. Por lo tanto, hay que destruir el mundo infiel para que solamente sea preservado nuestro mundo. Es un rechazo a la cultura y un irrespeto, obviamente, a todas las naciones que ellos tratan de conquistar. En ese sentido, ahí tenemos esa concepción del Islam que a muchos le causa un sabor amargo en la boca. Lo mismo vemos en el judaísmo, donde en el judaísmo lo que hay es un encierro comunitario, que yo creo que todos aquí entendemos lo que quiere decir eso. Encerrarse en comunidad, desarrollar comunidades cerradas, que llevan precisamente a no conectarse con las sociedades alrededor. Y solo en el cristianismo es que encontramos la idea de la igualdad holística. La concepción del mundo del cristianismo es la de igualdad, y obviamente esta igualdad es holística porque los incluye, como dijimos, a todos. Lamentablemente, nuestro tiempo se ha agotado. Nosotros somos reformados en este aspecto de la puntualidad, y por ende empezamos a las 6 y terminamos a las 7.
Una aplicación final. Basta con ver la historia para nosotros a dar una radiografía de lo que pasará. De hecho, hay una frase muy impactante que dice que la historia es un profeta con la mirada hacia atrás. E históricamente hablando, el cristianismo es lo que mejor le ha pasado al mundo. Y de hecho, el mundo debería de gemir por la manifestación de los hijos de Dios. De hecho, lo hace según la Biblia. La creación gime a una por la manifestación de los hijos de Dios. Pero cuando digo mundo, me refiero a todo el sistema que hemos desarrollado. Ese sistema debería de implorar porque haya un tercer gran despertar, al puro estilo de Jonathan Edwards, de ese gran movimiento que le dio una activación religiosa a las sociedades a tal punto que abolió la esclavitud y que nos ha dado más recursos y que nos ha dado todo el desarrollo que nosotros podemos gozar hoy en día. Quiera Dios que podamos despertar a tiempo. Quiera Dios que podamos despertar a tiempo. Eso es todo. Interesante la discusión que hemos tenido. Obviamente mucha gente está aquí analizando y pensando. Pueden decir que aprendieron muchísimo, pero yo creo que debemos dar la nota final de todo lo que se ha dicho acá. Y es enfocándonos en el punto del prójimo. Solamente a través de cómo una religión te enseña a tratar a tu prójimo es como tú puedes descifrar cuán verdadera es. Solo a través de cómo una religión te enseña a tratar a tu prójimo es que puedes determinar cuán verdadera es. El hinduismo procura la alienación social, es decir, no existe la idea del prójimo en el hinduismo por el elevado sistema de castas. Para un hindú, solo es su prójimo aquel que pertenece a su casta. Si no perteneces a la casta, no eres su prójimo y él no tiene responsabilidades contigo. De ahí que no hay una revolución social ni programas de interés social dentro de países hinduistas. Los programas de revolución social que existen en esos países no los han traído los mismos hindúes, han sido importados de fuera, pero nunca los han desarrollado ellos mismos porque su religión los aliena socialmente. Con el budismo pasa lo mismo. Existe un desinterés social, como debe extinguirse el yo, tampoco existe el tú. Si no existe el yo, mucho menos el tú, y por lo tanto, si no hay tú, no hay interés social hacia el tú, es decir, hacia los demás. Ese desinterés social también hace que en los países budistas no existe este desarrollo social o no exista la iniciativa del desarrollo social como existió en Occidente. En el Islam, la idea del prójimo está basada en la sumisión imperativa. De hecho, la palabra Islam significa sumisión. No existe el prójimo hasta que el prójimo no se someta a mi fe, no tengo compromisos con él. De hecho, es mi enemigo. Y la idea del enemigo es lo que orienta el concepto de la yihad, la guerra santa. Matar a los kafires, matar a los infieles, porque no son mi prójimo. Y por eso usted ve que el terrorismo tiene una inspiración fuertemente islámica, precisamente porque el terrorismo niega la idea del amor al prójimo. Idea que obviamente no puede existir en el Islam hasta que usted no se haga Islam. En el judaísmo, el prójimo o la idea del amor al prójimo existe, pero está limitada. El prójimo de un judío es otro judío. Pero si tú no eres judío, el judío obviamente no tiene conciencia social hacia ti, ni tiene interés social hacia ti. Es decir, si no perteneces al grupo, no tengo compromisos contigo. Hay una limitación social en el concepto del prójimo del judaísmo. Pero en el cristianismo, y aquí está el punto final, la idea del prójimo es a base de la inclusión social de tantos. Esa palabra que está ahí, panto, significa todo en griego, pero es un todo
no sin distinción, sino sin excepción. Es un todo que incluye a todo el mundo. La idea básica del pensamiento del prójimo está en esta historia que Jesús contó, el buen samaritano. El buen samaritano ayudó a un judío que estaba herido, siendo samaritano. Es decir, si hubiese sido judío el que estaba en el lugar del samaritano y hubiese sido el samaritano el que estuviese en el lugar del judío herido, el judío lo hubiese dejado, porque un judío no ayuda a otra persona menos que no sea judío. Pero dentro del cristianismo estaba la propuesta de que tu prójimo es aquel que te necesita, aquel que está herido, sin importar su raza o su condición. Esa idea de inclusión social es la responsable de que en los países cristianos se aboliese la esclavitud. La esclavitud todavía es un mal que aflige a China. En China, según las últimas estadísticas, es donde más esclavos se ven. La esclavitud sexual se da principalmente en países del sur de Asia. Y también vemos la esclavitud en la India. En la India hay personas que se venden y hay personas que están pagando la deuda de un abuelo a través de la venta a la esclavitud. Pero el fantasma de la esclavitud desapareció en Occidente, porque Occidente abrazó la idea de la igualdad que el cristianismo proponía. Y hoy Occidente está abandonando esa igualdad. Y aquí está la nota trágica. Occidente está rechazando la cruz. Y por eso en Occidente están apareciendo estos males que habían desaparecido hace 2000 años. Y otra vez Occidente está abortando niños. Y otra vez Occidente está casando a hombres con hombres y a mujeres con mujeres. Y otra vez Occidente está volviendo a caer en las fauces del terror. Y en Occidente otra vez está disfrazando la explotación laboral, la esclavitud en este caso, a través de la idea de la exclusión laboral. Nosotros estamos rechazando nuestras raíces, pues obviamente vamos a cosechar fracasos. Que Dios nos permita convertirnos en portavoces en este sentido y que veamos la superioridad del cristianismo en base a estos elementos o a estas pruebas objetivas que se pueden hacer. ¿Qué concepción tienen de Dios? ¿Qué concepción tienen del ser, del mundo y del prójimo? Si una de esas 5 tiene la concepción superior, obviamente esa es la verdadera. Dicho esto, entonces creo que hemos dado punto final a todo el Filo Café. Ahora nos espera un suculento café con cremor y unas galletas, pero antes de tenemos un regalo de un libro especial que vamos a donar a una persona en particular. Hermano, yo quiero que usted le avise a los jóvenes para que nos traigan el libro directamente que se va a regalar. Es un libro muy bueno, es un libro que nosotros en este Filo Café queremos donar especialmente. ¿Cuál libro será? ¿Cuál libro será? ¿Y quién será el ganador? Y en este caso, ¿y quién será el ganador? ¿Y quién será el ganador? Obviamente nosotros tenemos que elegir un ganador. Y el ganador tiene que ser ¿quién? En este caso nosotros tenemos una donación de este libro a una de las personas que participó activamente en el Filo Café de la del mes pasado, siendo la que dirigió el preámbulo. Y en este caso regalamos los más duros de la historia a nuestra querida, en el Filo Café pasado, y querida hermana y amiga Alba Nicole. Un aplauso. Le quiero agradecer a los anfitriones del Filo Café por crearlo, porque la verdad que el interés en la filosofía sin ustedes no hubiera nacido en mí. Yo le agradezco inmensamente a usted, a Juan y a mi hermano también, que estaba muy interesado, porque esto es importante, la filosofía es la vida, y de verdad que con la psicología se ha vuelto vida. Bueno, pues señores, hemos llegado a la recta final, así que vamos a hacer una oración de despedida. Y en este caso vamos a pasar directamente para que nos despida en oración esta hermosa